Hola, buenos días. Bienvenidas a todas. Qué alegría que una vez más nos reunimos, un sábado más nos reunimos para escuchar palabra de Dios a través de nuestras pantallas, ¿verdad? Y que nuevamente pues estamos aquí expectantes a ver qué es lo que el Señor nos tiene preparado para esta mañana, ¿verdad? Vamos a pedirles a todas que me apoyen con su mano derecha. Vamos a orar por nuestra charlista, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, mi Dios Padre Celestial. Te damos las gracias, mi Señor, por este nuevo amanecer, por un lindo día para nosotras. Te damos las gracias, mi Señor, porque nuevamente estamos reunidas aquí para escuchar palabra de Dios. Te pedimos, mi Dios bendito, que esta mañana vengas a bendecir y a ungir a esta mensajera que tú nos has enviado para escuchar esa palabra que tú tienes preparada para nosotros. A ti, Espíritu Santo, te pedimos que la bendigas, que pongas paz en su corazón, que le des esa sabiduría para hacer llegar este mensaje a todos estos corazones que estamos listos para recibir esa palabra de Dios. Te damos las gracias, mi Dios, por Dinora, por su familia, por todo lo que ella ha preparado para nosotras en esta mañana. Quedamos reunidas en tu santo nombre, mi Dios bendito. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dinora, el micrófono es tuyo. Buenos días, mis hermanas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría verdaderamente estar nuevamente con ustedes compartiendo esta palabra y este mensaje que el Señor nos trae esta mañana. Fíjense que vamos a desarrollar un tema que es vital en nuestras vidas. Y cuando les digo vital, es porque es de vida o muerte. Este tema nos va a ayudar a combatir la lucha espiritual para poder salir victoriosos de la batalla, venciendo la muerte del pecado y llevándonos a tener vida en la gracia del Señor. La charla de esta mañana se llama La armadura espiritual de una hija de Dios. Y vamos a empezar leyendo palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias Efesios 6, de los versículos del 10 al 18. Para esta enseñanza, yo he tomado la Biblia de la versión Jerusalén, pero usted la puede leer de la Biblia que tenga en su. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza poderosa, revestidos de las armas de Dios para poder resistir en las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne, sino contra principados, potestades, dominadores del mundo tenebroso y contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y mantenerte firme después de haber vencido todo. Poneos de pie, ceñid nuestra cintura de la verdad, revestidos de la coraza de la justicia, calzados los pies con el celo del evangelio de la paz, embraza el escudo de la fe, del cual podás apagar todos los incendios de los dardos del enemigo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre mantengámonos en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos por la perseverancia e intercediendo por todos los santos. Palabra de Dios. Fíjense que a mí me gustaría que de verdad pudiéramos marcar con negrito todas las armas que aparecen en esta cita. Son bien fáciles de identificar. Ahí dice que el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del celo del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada que es la palabra de Dios. Ahí están enumeradas todo lo que compone esta armadura espiritual. Y fíjense que antes de que arranquemos, en el versículo 12, San Pablo nos enmarca el contexto de esta cita. Y él empieza diciendo que estamos en una lucha espiritual. Revisen su versículo 12 y en otras versiones dice batalla, pero en esta versión que les estoy leyendo dice estamos en una lucha espiritual. Yo leí unas palabras del Papa Francisco
en una carta apostólica que se llama Gaudete Exsultate, en el numeral 158, y el Papa habla al respecto de la lucha espiritual de los cristianos. Y el Papa dice en esta carta apostólica, la vida cristiana es un combate permanente. Se requiere fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y poder anunciar el evangelio. Yo con estas palabras del Papa podemos resumir esta mañana que nuestra vida es una batalla diaria, permanente y continua. O sea, pasamos en lucha espiritual todos los días, digamos 24/7 es nuestra batalla espiritual. ¿Esta batalla contra qué es? Contra nuestras propias debilidades, contra el mundo y contra Satanás. Todas hemos escuchado y sabemos que el arma más poderosa que tiene el enemigo es hacerle creer al mundo que él es un mito, una representación, una figura. Incluso nosotras que tenemos años caminando de la mano de Jesús, no le damos la dimensión espiritual que tienen verdaderamente sus ataques. Él ocupa esta trampa de actuar bajo perfil. Digamos que actúa disfrazado, actúa como por atrás, en silencio, sin que nos demos cuenta que efectivamente está tentándonos. Fíjense que cuando escribía este párrafo en la charla, se me venía a la mente la escena de la pasión de Cristo. Cuando a Jesús lo están flagelando, que está sufriendo por todos los pecados de la humanidad, en esa escena vemos a Satanás que Dios reprenda y lo vemos tal cual él actúa. Él actúa por atrás. Se fijan que él va pasando por atrás en esas escenas, silencioso, de bajo perfil. Cuando nosotros caemos en esta trampa de que no tengamos una conciencia clara que estamos viviendo diariamente una batalla espiritual, es entonces que el enemigo nos ataca. Este engaño nos lleva a que bajemos las defensas, que bajemos la guardia, nos descuidamos y es así como quedamos expuestas a los ataques de él. Es en ese momento que él aprovecha para llevar tentación a nuestra vida y que podamos sucumbir envenenándonos de odios, tristezas, envidias, vicios, mentiras y todo lo que a usted se le pueda ocurrir. Pero la Biblia nos advierte que nosotros los cristianos siempre tenemos que mantenernos despiertos. Esto significa no bajar la guardia. En Primera de Pedro, en el capítulo 5, numeral 8, dice la palabra, sean prudentes y manténganse despiertos, porque el enemigo, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Palabra de Dios. Bueno, hemos entrado en contexto, hemos recordado que vivimos en una batalla, que esta batalla es diaria, así que debemos mantenernos vigilantes, sin bajar la guardia. Pero para poder librar esta batalla diaria que tenemos, Dios nos ha provisto de armas y unas armas muy poderosas. Todas sabemos que en esta lucha no estamos solas. Dios está con nosotras y con Él somos más que vencedoras. Yo leí un tratado de don Lorenzo Scupoli, es un tratado que se llama El combate espiritual y encontré una definición de la lucha espiritual muy bonita. Esta definición dice que la vida espiritual consiste en conocer la infinita grandeza y bondad de Dios junto con el sentido de nuestra propia debilidad. Esta palabra significa que en la batalla no estamos solos. Está Dios con su infinita grandeza y bondad apoyándonos, ayudándonos en cada lucha diaria. Para empezar, nos da las armas para luchar. Pule esa armadura, sana las heridas del combate que tengamos, nos pone de pie todas las veces que necesitaremos levantarnos. En esta lucha no estamos solos. Dios nos invita esta mañana a que nos revistamos de esta armadura para poder luchar con coraje en estas tentaciones que tenemos todos los días. Nadie va a ser premiado con la corona de la gracia si no combatimos con coraje. Esta mañana vamos a aprender cómo combatir con coraje, revestidas de esa armadura que Dios nos da. San Pablo, cuando habla de esta armadura espiritual, hace una analogía
con la armadura del soldado romano de su época. Y vamos a explicar un poco en qué consistía cada arma o cada parte de esta armadura que ocupaba el soldado romano y qué significa espiritualmente esta parte de la armadura. Y vamos a entrar en materia. Yo voy a empezar por el casco de la salvación. Vamos a arrancar por la cabeza. Este casco para mí era tan importante porque protege una parte muy crítica del cuerpo, la cabeza. Este casco espiritualmente simboliza que nosotros tenemos que proteger nuestra mente, nuestros pensamientos. Pero lo más importante es que el casco nos recuerda cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Fíjense que aquí es importante que nosotros tengamos claro que hay una táctica muy sucia de Satanás que nos susurra al oído que no somos de él. Siempre está recordándonos nuestro pasado. Nos llena de culpa. ¿Por qué nos llena de culpa? Por aquel fracaso en nuestro matrimonio, por los errores que hemos cometido con nuestros hijos. Nos llena de hubiera. Nos culpa por el tiempo que no compartimos, por lo que no dimos, por los gritos, por la ira que todavía nos domina, etc. Así que con esta táctica de sentirnos fracasadas, culpables, Satanás llena nuestra mente de todas estas ideas. Pero para esto sirve este casco de la salvación. Fíjense que con esta arma hacemos al revés. Llenamos nuestra cabeza de pensamientos recordándonos quiénes somos. No es solo llenar la cabeza de pensamiento positivo, sino llenamos la cabeza de pensamiento cristiano, recordando la identidad de hija de Dios que nosotros tenemos. Yo les quiero invitar a que hagamos un ejercicio. Probemos esta mañana ponernos este casco. Yo les quiero invitar que por unos segundos cierren los ojos y vamos a hacer el ejercicio de ponernos el casco. Ponernos el casco significa recordar la identidad de hija de Dios que soy. Y usted repita ahí donde está, en silencio, en su mente y en su corazón, esta frase que yo voy a decir. Esto es ponernos el casco. Yo soy una hija del rey. Soy una persona redimida por Cristo. Soy una mujer nueva en Cristo Jesús. Jesús me ha rescatado. Soy una hija amada del Padre. He nacido para amar y ser amada. Soy una ungida de Dios. Soy una predilecta de Él. Abramos nuestros ojos. Esto es ponernos el casco, recordar quiénes somos, llenar nuestro pensamiento verdaderamente de esa identidad que Jesús ya nos dio. Somos mujeres redimidas, pecadoras redimidas, salvadas por el Señor. Fíjense que todas las mañanas podemos hacer esto en nuestra oración diaria, ponernos el casco. Fíjense que a mí me parece impresionante que desde el momento en que abrimos los ojos y nos sentamos en la cama y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya estamos haciendo la señal de la cruz en la frente. Desde que nos persinamos y ponemos la señal de la cruz en la frente, lo que estamos haciendo es recordando cada mañana que Jesús está aquí, en mi mente, llenando de gracia todos mis pensamientos para ese día. Y de esta manera, al ocupar el casco de la salvación con estos pensamientos de mi identidad con el Señor, estamos echando fuera todo pensamiento de derrota, de fracaso y de culpa, listas para la batalla de ese día. Vamos a seguir con otra parte de la armadura. La segunda que vamos a desarrollar es el cinturón de la verdad. Este cinturón que ocupaban los soldados romanos era esencial para sobrevivir en la batalla. En este cinturón, ellos sujetaban todas sus armas. En aquella época no era nada más un cinturón para sujetar el arma, era tan importante porque también
al usar unas túnicas muy largas, ellos necesitaban ceñir la cintura para poder moverse libremente y que la túnica no les quitara esa movilidad. Espiritualmente, de la misma forma que este cinturón al guerrero le daba libertad de movimiento, a nosotros los cristianos, la verdad nos proporciona libertad espiritual. La verdad nos hará libres, dice la palabra de Dios. En San Juan 8:31 dice esta cita: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra de Dios. Esta arma es la verdad. Nos ayuda a discernir cuál es, a mantenernos firmes en ella y representa una vida honesta e íntegra. Pero ustedes se pueden preguntar, ¿y yo dónde encuentro la verdad? ¿Cómo hago para ocupar esta arma de la verdad? Pues en San Juan 14:6 tenemos la respuesta. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad, mis hermanos. Así que para poder ocupar el arma de la verdad, debemos conocer a Jesús. Pues ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a conocer? Leyendo su palabra, conozcamos la vida de aquellos que han seguido a la verdad. Es decir, leamos vidas de santos, atrevámonos a ir a lo profundo de nuestra fe, leamos encíclicas, cartas pastorales. Miren, tenemos tantas herramientas incluso dentro de la comunidad. Hagamos el curso de TOB. Hay un curso de profundización en el TOB que dan dentro de nuestra comunidad, que tiene un material pero riquísimo. Escuchemos en YouTube reflexiones sobre el Evangelio, conozcamos más sobre él y entonces estaremos conociendo la verdad. Yo esta mañana quiero preguntarle a usted si usted en su día a día habla con la verdad o le da pena tocar algunos temas que pueden ser incómodos con sus amigos, con su familia. Habla de Jesús y de su verdad a sus compañeros de trabajo, a los clientes con los que llegan a frecuentar su negocio. Le habla de la verdad a sus nietos. Yo les quiero contar que hace un par de semanas fui invitada a una cena de cumpleaños y empezó un tema que estaba muy alejado de la verdad. Estaban hablando este grupo de mujeres de cómo ellas les aconsejaban a sus hijos que cada vez que salieran se cuidaran, entre comillas, y entonces les recordaban que tenían que llevar preservativos para poderse cuidar de algún embarazo no deseado. Y yo no sabía cómo enfrentar este tema. Me estaba haciendo un poco la loca, pero el Espíritu Santo me gritaba que yo tenía que hablar de la verdad. Así que después de que lo pensé mucho tiempo, de una forma un poco incómoda, metí mi cuchara en la conversación y hablé de la verdad, de efectivamente cómo es la afectividad vista desde el punto de vista de Dios, de la belleza, del don de la espera, etcétera. Ustedes hubieran visto la cara de todas en esa mesa, algo incómodas, porque yo estaba hablando con la verdad. Y así me imagino que en muchísimos encuentros de su vida diaria usted tiene la oportunidad de hablar con la verdad. Esta es un arma espiritual que también nos va a dar libertad y nos va a ayudar a nosotras mismas a combatir la batalla espiritual. Vamos a pasar a la tercera parte de la armadura. Esta parte de la armadura para mí es súper importante porque es la coraza de la justicia. La coraza viene de la palabra corazón. Quiere decir que era una parte de la armadura que cubría todo el pecho. Estaba guardando, digamos, unos órganos vitales del cuerpo, el corazón y los pulmones. Estos soldados llevaban esta coraza que generalmente estaba hecha de hierro, pero habían otros soldados que eran un poquito más ricos que podían hacer su coraza de bronce. Pero la idea fuera que estaba hecha de un metal muy resistente para la batalla. Esta pieza de la armadura les permitía a ellos que enfrentaran golpes
inesperados, porque no sabían de dónde iban a venir los golpes en la batalla, podían ser de frente o de atrás, de lado, y también podían enfrentar a múltiples enemigos al mismo tiempo, podían recibir ataques, varios ataques al mismo tiempo. Pues de manera similar, esta coraza, esta arma de la justicia en la vida cristiana, nos va a proteger a nosotros de numerosos ataques espirituales que también nos pueden atacar de forma que ni siquiera lo podamos esperar. ¿Qué significa esta coraza? Espiritualmente, esta arma de la justicia simboliza la obediencia a Dios, vivir una vida recta y obediente a Dios. Acorazarnos con la justicia significa llevar una vida recta, alinear mis acciones y todos mis pensamientos a la voluntad de Dios. En una palabra significa cumplir los mandamientos de Dios. Dice la palabra de Dios que los mandamientos de Dios son justicia. En el Salmo 119, en el versículo 172, así dice la palabra. Entonen mis labios un canto a tu promesa, porque todos tus mandamientos son justos. Palabra de Dios. Entonces, cuando obedecemos a Dios en nuestra vida, estamos ocupando activamente esta coraza de la justicia. Hay un proverbio que dice que un viaje de 1000 millas empieza con un solo paso. Así que de igual manera que nos revistamos con la coraza de la justicia, empieza con una decisión. Cuando yo decido verdaderamente obedecer a Dios, es como que esté dando muchos pasos para poder cubrirme por completo con esta coraza. Yo encontré una cita bíblica donde el Señor le regala una promesa a todas las personas que tengan una vida recta y justa. Dice la palabra de Dios en Proverbios 11:4. De nada le servirán las riquezas el día del juicio, pero la justicia en tu vida librará de tu muerte. Palabra de Dios. Vamos a la cuarta parte de esta armadura y es el calzado del Evangelio de la Paz. Durante la época de Pablo, los zapatos que ocupaban los soldados del Imperio Romano estaban diseñados para mantener a los soldados con una pisada firme y además con unos pies sanos para la batalla y las marchas. Acuérdense que el único medio de transporte que había en esa época era a pie. Pues los soldados estaban acostumbrados a caminar, pero mucho tiempo, largas caminatas. Entonces, este calzado estaba tan bien preparado y diseñado para que ellos aguantaran ambas cosas, las largas caminatas y que cuando entraran en batalla, sus pies estuvieran de forma segura, tuvieran una base firme para poder entrar a la batalla sin preocuparse que se les destrabara la sandalia o algo por el estilo. Ellos lo que necesitaban era una base sólida para sus pies para poderse concentrar en la batalla. Los zapatos que ellos ocupaban eran muy distintos a las sandalias que ocupaba la mayoría de la población. Eran súper gruesos, tenían 3 cepas de cuero, ¿verdad? Y se levantaban alrededor del tobillo y ahí se amarraban, como que le daba vuelta y se ataban en el tobillo. ¿Qué significa el calzado espiritualmente para nosotros? El calzado a nosotros nos equipa para poder compartir ese mensaje de salvación que es el Evangelio y poder llevar paz a otras personas. El mensaje del Evangelio, el anuncio de que hay una promesa de un reino de Dios, ese mensaje es un mensaje de paz como tal. Y tener la certeza que nuestra vida no termina aquí, sino que tenemos la promesa de vivir en el reino de Dios. Esa promesa es la que a nosotros nos da ese cimiento firme para caminar todos los días. Es decir, nos da una visión no terrenal, sino una visión sobrenatural. Cuando tenemos esa visión de que nuestra meta es en el cielo, que tenemos una promesa de vivir en el reino de Dios, esa seguridad es nuestro cimiento firme. Entonces estamos capacitadas para poder llevar el anuncio de la buena nueva, para compartir el Evangelio en Jesús, para llevar paz a los demás. Yo cuando leía esta arma,
me preguntaba, y es la misma pregunta que les quiero hacer a ustedes esta mañana. ¿Hace cuánto usted no comparte el mensaje del Evangelio? ¿Ha pescado almas para Jesús este año? ¿Ha llevado paz y consuelo a alguien que lo ha necesitado? Y vamos a pasar a la quinta parte de esta armadura, el escudo de la fe. El escudo romano era una parte central en la defensa del soldado. Generalmente estaba hecha con madera, eran como dos láminas que estaban pegadas juntas y luego lo recubrían con una lona o con un cuero y esto lo mojaban. Lo mojaban porque dentro de las batallas habían flechas con llamas, con fuego, encendidas que atacaban, eran parte del ataque en la batalla. Entonces, por eso lo mojaban para que les ayudara a defenderse del fuego que estaban recibiendo, de esos dardos encendidos. Este escudo no era cualquier cosa, era una estructura súper grande que medía más de 1 metro de alto y tenía 75 centímetros de ancho y era súper pesado. Yo encontré un dato, decía que el escudo llegaba a pesar hasta 22 libras. Pueden imaginar el peso que tenía ese escudo. Fíjense que tenía una doble función, así como podía defender al soldado, en algunos casos también ocupaban el escudo para poder empujar al enemigo que tenían adelante. A mí me llama muchísimo la atención que cuando San Pablo está escribiendo todas las armas, cuando llega a esta, a la fe, dice San Pablo, sobre todo debemos tomar el escudo de la fe. O sea, le da una importancia única a este escudo, a nuestra fe. Todos sabemos qué es la fe. La fe es aquella creencia inquebrantable en las promesas de Dios, que aquello que no vemos va a suceder. La fe es creer en Dios, confiar en Él, que lo que Él me ha prometido va a suceder. Cuando yo tengo esa fe tan grande, esa fe es un arma para combatir el enemigo, porque siempre nos va a dictar un montón de susurros en contra de ese creer en el Señor, en esa providencia a Él, en esa protección de Él. Es la fe la que nos permite apagar la flecha del enemigo. Estos dardos de fuego, que son las tentaciones de Satanás, van a llegar de muchísimas formas, porque Satanás siempre está buscando la forma más eficaz para poder atacarnos. Fíjense que yo les traigo 2 ejemplos muy sencillos para que veamos cómo podemos ayudarnos con la fe a combatir una tentación del enemigo. Por ejemplo, digamos que usted está pasando por una prueba y Dios le dice que confíe en Él, pero usted no ha aprendido a confiar en el Señor y quiere ver cómo de cualquier forma, a su modo y con sus propias fuerzas, usted trata de resolver esto. Eso es caer en una tentación del enemigo. Dios le está diciendo, espera, confía. Y el enemigo le dice, no, ya estás perdiendo la batalla. De aquí no vas a lograr salir. Necesitas hacer algo porque esto se te va a salir de las manos. ¿Cómo hago para combatir esta tentación de tratar de resolverlo con mis propias fuerzas? Con la fe. En Isaías 40:31 hay una cita que dice, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas y correrán y no se cansarán. Palabra de Dios. Si yo creo en esta palabra de Dios, yo combato esa tentación que me dice el enemigo resolverlo por tus medios, porque Dios no te va a ayudar. Pero si yo creo en Él, voy a confiar en toda esta promesa que el Señor pone en la palabra del Señor. Traigo otro ejemplo. Por ejemplo, a usted se le pone en el corazón que puede compartir algo de lo que usted tiene con alguien necesitado. Pero viene Satanás y le va a poner una tentación y le va a decir, no lo merece.
¿No ves que despilfarra? No va a poder valorar tu esfuerzo. Mejor no le des nada. Pero con la fe, creyendo que hay una promesa en la palabra de Dios, nosotros podemos combatir esa tentación. En San Lucas 6:38 dice la palabra: den y se les dará. En medida buena, apretada, sacudida y rebosante, se les dará en su regazo. Porque con la medida con la que miden, se les volverá a medir. Palabra de Dios. Pablo advirtió que hay muchas formas del enemigo para poder seguir tentándonos en nuestra vida. Fíjense que cuando yo estaba revisando este tema, dice el San Pablo que hay como una trampa, una forma del enemigo que es muy astuto para evitar que nosotros nos revistamos de esta armadura. San Pablo a la iglesia de Corinto le advierte y le dice, hay una forma muy eficaz para que nosotros nos podamos defender de los ataques del enemigo. Y esta forma eficaz es el perdón. Cuando nosotros practicamos el perdón a los demás, estamos evadiendo esos dardos encendidos que el enemigo tiene contra nosotros. Les traigo esta cita de San Pablo en 2 Corintios capítulo 2. Y dice la palabra de Dios: al que ustedes perdonen, yo también lo voy a perdonar. Si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ninguna ventaja sobre nosotros. Palabra de Dios. Miren qué bonita esta cita. En la medida que practicamos el perdón, esto nos va a ayudar a mantener nuestra guardia arriba para evitar que el enemigo nos haga caer en tentación. Y vamos a pasar a la última, que rápido sentí, a la última parte de la armadura espiritual. Y esta arma es la espada. La espada es la palabra de Dios. Fíjense que la espada en manos de un soldado muy bien entrenado era algo letal, ¿verdad? Definitivamente letal. La espada tenía una punta afilada que era capaz de penetrar la armadura de los soldados. Ya vimos que las corazas eran de metal, que podían ser de hierro o de bronce. Pero esta espada tenía esta punta tan afilada, dice la palabra que era de doble filo, que lograba penetrar esta armadura. Además de ser un arma ofensiva, porque con ella podían atacar, también servía para poder detener y desviar los ataques de los oponentes. Y de la misma forma, la palabra de Dios la podemos ocupar para eso, para poder defendernos de todos los ataques del enemigo. Si ustedes se recuerdan en la palabra de Dios que nos cuenta cómo Jesús fue tentado en el desierto, las tres tentaciones Jesús las combatió con palabra de Dios. Todo lo que Satanás le decía, Jesús lo combatía con palabra de Dios. Pues igual nosotros, la Biblia es para eso, para que sea nuestra fuente de poder, para que sea nuestra espada con la que podamos combatir toda tentación del enemigo. Pero al igual que los soldados, que para poder ocupar la espada tenían que haber entrenado, nosotros igual tenemos que entrenarnos para poder ocupar la palabra. Yo leía que los soldados entrenaban con unas espadas de madera y hasta que ya la podían blandir, ocupar perfectamente, entonces pasaban a empezar a entrenar con las espadas de verdad. Pues era un trabajo de meses donde pasaban entrenando. Pues así, igual somos nosotros. Va a ser un trabajo constante en lo que nosotros aprendamos palabra de Dios. Y entre más sepamos palabra de Dios, va a ser mucho más fácil que cuando venga una tentación, nosotros la podamos contrarrestar con la palabra del Señor. Si yo le pregunto a usted, estoy segura que la mayoría de las que estamos acá me va a poder decir, cuando usted tiene miedo, yo sé que hay una palabra que el Señor le ha confiado para poder quitar ese miedo de su corazón. Esta es una cita muy conocida, pero igual se las traje.
Cuando usted tiene miedo, puede leer la palabra de Dios en tantos versículos donde el Señor nos anima a que no lo tengamos porque Él está con nosotros. Isaías 41:10 dice la palabra, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te da fuerza, que te ayudo y que te sostendré con mi diestra poderosa. Palabra de Dios. Y así, por ejemplo, si usted tuviera una tentación de sentirse muy, pero muy preocupado, el Señor le contesta en Filipenses 4:6. No se inquieten por nada. Preséntenselo todo en oración a Dios y denle gracias. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará su corazón y su pensamiento en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Y con esto hemos terminado la armadura espiritual. Pero antes de concluir, yo quiero que nos vayamos a los últimos versículos del fragmento que hemos leído de la palabra de Dios. En el versículo 18 encontramos la palabra oración. Dice este versículo, mantengámonos en oración. ¿Se acuerdan que al principio arranqué la charla diciendo que teníamos que mantenernos vigilantes, que teníamos que estar alertas, que no bajáramos la guardia, porque la batalla, los ataques del enemigo son diarios, vienen de forma inesperada y vienen todos los días. Este último versículo, el versículo 18, nos confirma que tenemos que estar vigilantes. Y la forma de estar vigilantes es en oración. Esa es la forma de mantenernos vigilantes. Si nosotros dejamos de orar, cuando venga la prueba, cuando venga la tentación, va a ser muy difícil poderla sobrellevar esa tentación del enemigo. Yo quiero que recordemos que la razón por la que los apóstoles se llenaron de miedo y abandonaron a Jesús en el huerto cuando empezó su pasión fue por eso mismo, porque no lograron mantenerse vigilantes en la oración. En cuántas ocasiones hemos leído que Jesús se levantaba a ver y encontraba a sus discípulos dormidos. Eso es exactamente lo que nosotros no podemos hacer. Si nos mantenemos nuestras defensas dormidas, va a ser mucho más fácil al enemigo hacernos caer en la tentación. Cuando hablamos de oración, yo me refiero a todo tipo de oración. Me refiero primero a nuestra oración diaria, la que hacemos cada mañana cuando nos encontramos con el Señor. También me refiero al rezo del Santo Rosario, a alabar al Señor, a tener jaculatorias a lo largo del día, a darle gracias, etc. Yo les quiero invitar a que vivamos una vida continua de oración. Busquemos que todo lo que hacemos, que todas nuestras acciones del día a día estén encaminadas a darle gloria a Dios. Hay una santa que se llama Yana Dereta. Ella tiene una frase que dice, ganamos el paraíso con nuestras tareas diarias. Y fíjense que hacemos oración con el trabajo ordinario, con lo que hacemos todos los días. Por ejemplo, si lavamos bien los platos, esa acción de lavar bien los platos es una oración a Dios. Si hacemos bien nuestro trabajo en la oficina, esa es una oración para Dios. Hacemos oración también cuando hacemos bien todas las quehaceres del día a día, cuando le ponemos atención a la gente cuando nos está hablando, cuando llegamos puntual a una reunión donde nos están esperando. Y dentro de estas tareas día a día, nosotros podemos pasar escuchando alabanzas, rezando algún misterio del rosario, escuchando alguna reflexión, etcétera. Cuando hablamos de oración, no podemos dejar de lado el Santo Rosario. Todos sabemos que el Santo Rosario es un arma poderosísima en la vida del cristiano. El Santo Padre Pío decía eso. Con el rosario se ganan batallas, decía el Padre, porque efectivamente sabemos cuántos milagros no hemos conseguido del cielo rezando el Santo Rosario. Fíjense que yo aprendí esto cuando estaba jovencita en el colegio. Cuando llegamos a la época de la adolescencia, nunca se me va a olvidar que una maestra nos decía que una de las formas muy eficaces para poder combatir una tentación, especialmente
algún pensamiento, algún deseo impuro, era contrarrestarla con una ejaculatoria. Y a la fecha es un arma que yo ocupo constantemente. Las ejaculatorias son eso, oraciones, pero oraciones muy cortitas y fervientes que son pero muy eficaces para espantar al diablo. Ustedes ocupen una o dos o tres ejaculatorias, las que les sean como más fáciles de repetir, y en el momento que se llene su mente de angustia, de preocupación, de miedo, usted repita alguna ejaculatoria, proclame que Jesús está con usted. Jaculatorias pueden ser: Jesús, en ti confío, repítalo muchas veces: Jesús, en ti confío. O dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. O Jesús, ten misericordia de mí. Frases súper cortas que nos recuerde que Jesús está con nosotros y el enemigo salga espantado. Cuando hablamos de oración, yo le agregaría a la oración el ayuno. Sabemos que esas fueron las dos armas que ocupó Jesús en el desierto: oración y ayuno. San Agustín nos recuerda que el ayuno no es una cuestión de estómago, el ayuno es una cuestión del corazón, decía San Agustín, porque el ayuno lo que hace es desprenderme de mi necesidad terrena y pone nuestra mirada en lo verdaderamente importante, en la santidad. Y antes de concluir, yo quiero terminar esta charla hablándoles de un tema muy importante, y es evitar la pereza. Fíjense que la pereza, estos tiempos de ocio, son pero propicios para que caigamos en tentación. Esos son los momentos que ocupa el enemigo para que nosotros perdamos la batalla espiritual. Les voy a terminar contando una historia. Esta historia aparece en el diario de Santa Faustina. Cuenta esta historia que Santa Faustina estaba caminando por los pasillos de su convento y encontró que el diablo andaba haciendo lo mismo, vagando por los corredores del convento, pero él lo que andaba haciendo es, andaba desesperado buscando a quien tentar. Entonces Santa Faustina se detiene al diablo y le dice, le ordena que en obediencia a Jesús le tenía que decir cuál era el peligro mayor que tenían sus monjas. Y el diablo de mala gana le contesta, el peligro más grande que tienen las monjas son las almas perezosas. Yo estoy segura que todas hemos escuchado esta frase que dice que el ocio es el taller del diablo. Y es que efectivamente, cuando no tenemos mucho que hacer, el diablo nos va a dar bastante que hacer. Nos va a dar muchas tentaciones para poder caer. San Juan Bosco es otro santo que también le tenía un miedo mortal a las vacaciones de sus muchachos en el oratorio, porque sabía que en ese tiempo libre era la entrada completa para que el diablo pudiera entrar a tentar a la juventud. San Juan Bosco decía esta frase célebre que todas hemos escuchado: la pereza es la madre de todos los vicios. Y esto es una verdad. Cuando nuestro pensamiento está en el aire, cuando no tenemos una actividad que llenar, entonces va a ser la oportunidad perfecta para el enemigo para poder acecharnos. Y ustedes no me van a dejar mentir. A veces, cuando tenemos más momentos de ocio, de pereza, cuando no estamos metidas en alguna actividad, es cuando caemos mucho más fácil en pecado. Uno de los pecados más comunes de la pereza, por ejemplo, es la gula. Cuando la gente no tiene muchas actividades que hacer, cae en la gula. Mortal, por ejemplo, es cuando no hay mucha actividad, que encendemos la tele y pasamos en horas maratónicas perdiendo el tiempo viendo series. Podemos caer también ahí en pecado, ver programas o series que no nos convienen ni edifican nuestro corazón. Decía San Alberto Hurtado que solamente hay dos lugares para descansar: el cementerio y el cielo. Así que el día de hoy, el presente es para que trabajemos en nuestra salvación, para que luchemos con temor y temblor para cuidar nuestra salvación, para que combatamos esa batalla espiritual. Hagamos vida a ese lema de San Benito que decía que nuestro presente es trabajar y orar.
Y resumiendo, lo que hemos visto esta mañana es que Dios ha hablado claro a nuestro corazón. Nos ha dicho, estemos alertas, vigilantes, no bajemos la guardia, porque el enemigo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Vivimos en una lucha constante. Nuestra batalla espiritual es diaria. Así que para poder combatir esta batalla tenemos muchísimas armas y se las voy a enumerar. Las armas que tenemos son una vida de oración continua. Con oración ya les expliqué que incluyen jacuratorias, nuestra oración diaria, reflexiones, el rosario, etc. Número 2, recuerda que nuestra identidad está en Cristo. 3, conozcamos y vivamos en la verdad. 4, cumplamos los mandamientos de Dios. 5, anunciemos la buena nueva, el Evangelio. 6, creamos en las promesas de Dios. 7, escudriñemos la palabra. Y 8, recemos el Santo Rosario. Yo quiero terminar recordándonos que en la palabra de Dios, San Pablo nos ha dejado un recordatorio. Dios jamás va a permitir que seamos tentados por encima de nuestras fuerzas. Toda la tentación que nosotros recibamos, tenemos la capacidad y la fuerza de Dios para poderla vencer. El Concilio de Trento repetía las mismas frases que San Pablo nos está diciendo en esta cita y decía, Dios no le pide a nadie cosas imposibles, sino que hagas lo que puedas y le pidas lo que no puedas. Él te ayudará para que puedas. Así que, mis hermanos, revistámonos de la armadura de Cristo. Él está listo para ayudarte para que podamos vencer en la batalla. Que el Señor me la bendiga. Wow, qué charla tan hermosa, Dinora. Gracias porque ha sido de una gran bendición por este mensaje tan poderoso y sobre todo una charla tan llena de citas poderosas, amorosas, ¿verdad? Con mucha autoridad que nos lleva pues a reflexionar y a llenarnos nuevamente de lo que es confiar y tener la plena fe que Dios siempre va a actuar en el momento preciso pues en nuestras vidas, ¿verdad? Y bien lindo porque nos llevas a tomar una buena decisión, ¿verdad? De revestirnos todos los días con esa armadura espiritual, porque solamente así vamos a poder vencer las batallas que enfrentamos día a día, pues en nuestro diario vivir, ¿verdad? Y como tú decías, mantenernos vigilantes, pero sobre todo vigilantes en oración, porque lo podemos hacer, como tú decías, en todas las actividades que hacemos día a día, ¿verdad? Y no bajar la guardia, que es algo tan importante, porque luego vienen esas tentaciones que son tan difíciles a veces, ¿verdad? De vencer cuando no estamos preparadas en oración. Que Dios te bendiga, Dinora, de verdad, por esta charla tan espectacular, ¿verdad? Ha sido algo maravilloso, muy llena de esas citas poderosas, como decía, que están llenas también de tantas promesas para nuestras vidas y que nosotros tenemos que agarrarlas y hacerlas vida con esa fe inquebrantable, ¿verdad? Y llenarnos siempre del amor de Dios. Que Dios te bendiga, Dinora, Amén. ¿verdad? Y te esperamos para la próxima, ¿verdad? Un Porque gusto, ahí ahí estaré. gracias, que Dios te bendiga. Bueno, mis hermanas, qué alegría que hemos escuchado esta charla bellísima, ¿verdad? Nuevamente recordarles, ¿verdad? Que tenemos nuestra próxima charla el 25 de mayo y el tema es Trabajando en mi cosecha. Yo creo que después de escuchar esta charla, vamos a llegar bien preparadas para escuchar esa charla, ¿verdad? Para ver qué cosecha tenemos después de armarnos, ¿verdad? Con esas armas espirituales y estar preparadas para escuchar nuestra próxima charla. Así que están cordialmente invitadas. Que el Señor me la bendiga. Claudia, ¿me ayudas a cerrar con la oración de cierre? Claro, Martita.
Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, te quiero dar las gracias por esta charla, mi Dios. Esta charla tan espectacular que nos has mandado esta mañana. Yo sé que tú hablaste el corazón de Dinora, mi Señor, y le dictaste cada una de las palabras que ella nos tenía que decir a nosotras. Sé, mi Dios, que tú estás cuidando nuestros corazones y que lo que tú quieres es que nosotros lleguemos hasta esa meta de la vida eterna, esa meta de la vida en victoria, de estar junto a ti, verte cara a cara, mi Señor. Te doy gracias por cada una de estas mujeres que están acá reunidas, porque han elegido, mi Dios, la mejor parte y es estar contigo, escuchando tu mensaje y tu palabra. Gracias por ilustrarnos con esas armaduras, mi Dios, que esto ha quedado mucho más claro para cada una de nosotras. Te queremos saludar con esa oración perfecta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Mamita linda, a ti también te queremos saludar, Virgencita, porque sabemos que tú estás siempre pendiente de nosotras. Sabemos que tú intercedes ante tu Hijo y le llevas todas nuestras necesidades y todas nuestras peticiones hasta su corazón. También a ti te saludamos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que toda la gloria sea para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.